Salomón y posteriormente el templo de Zorobabel fueron inaugurados en algún momento, cuando comenzó a funcionar. Pero el día de la expiación no tiene que ver con el comienzo del santuario, sino que tiene que ver con la fiesta de fin de año, en otoño, que representa al mismo tiempo un día de juicio, está apuntando al juicio final. Los judíos en el primer siglo le llamaban Yomá. Yomá en arameo significa el día, era una expresión que utilizaban ellos para referirse al gran día de la expiación, tanto el que se realizaba cada año en el santuario, como el gran día del juicio que vendría en el futuro. Vamos a avanzar. Bueno, ahí tenemos el dibujito, vamos a repasar o a recordar aspectos literarios. Dijimos que Hebreos es un sermón donde alterna la exposición de la palabra de Dios con la exhortación a los lectores, ¿sí? El llamado. Entonces dijimos que la sección central o principal, que es expositiva, o sea, donde está exponiendo los argumentos y está exponiendo el texto bíblico, sería el capítulo 7 hasta el 10-18. Capítulos 7, 8, 9 y 10-18 hasta el 18 sería la parte medular de este sermón. Y lo que está anterior nos va guiando hasta este clímax. Dijimos también, si ustedes recuerdan, que esta sección está rodeada por una sección exhortativa anterior que sirve como conclusión a la exposición anterior y una exhortación posterior que sería una exhortación en relación a lo que se expuso aquí. Y estas dos secciones tienen estos pequeños versículos que podríamos decir que son como un puente o como una bisagra que conectan la parte exhortativa con la expositiva, y acá la expositiva con la exhortativa. No vamos a leerlos todavía, pero básicamente queremos referirnos a esos versículos hoy. Quiero recordar estos textos que ya leímos del capítulo 1, donde dice, Él, que es el resplandor de su gloria, me refiero a Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, bueno, yo tengo un poco tapado acá, lamentablemente esto me tapa, por medio de sí mismo, y allí se está refiriendo a la muerte de Cristo en la cruz. Luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, está hablando de que Jesús, después de toda esta trayectoria, llegó a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, y allí, ¿verdad? Dice que esta posición ningún ángel jamás la alcanzó. Y esa sección que compara a Cristo con los ángeles, que sería los versículos 4 al 12, está cerrado por el versículo 13 que dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, tanto la parte que introduce esa comparación de Cristo con los ángeles, como el versículo que concluye esta comparación de Cristo con los ángeles, está hablando de un mismo tema, un momento en el cual Cristo se sienta a la diestra del trono de Dios. Fíjense, Hebreos 1:3, la última parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y se está refiriendo a un momento después de la ascensión de Cristo al cielo. Y el versículo 13 repite, citando el Salmo 110, que es clave en todo este libro, y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y yo puse aquí el Salmo 110 para que nosotros veamos que claramente este Salmo está presente en la mente del autor ya desde el capítulo 1. Y el capítulo 1 sirve de, digamos, de introducción y de programa al resto del sermón. Generalmente cuando predicamos un sermón tenemos un texto con el que comenzamos y ese texto tiene relación con todo el sermón. El Salmo dice así,
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el versículo 1 y es el que está citando acá en el capítulo 1 Pablo. Y el versículo 4 y 5 del mismo Salmo dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira. Cuando Pablo cita esta frase, siéntate a mi diestra, del Salmo 110, está ya la idea de que el sentarse en la diestra tiene que ver con el oficio sacerdotal de Cristo, pero no de acuerdo a Aarón, sino de acuerdo a Melquisedec, porque este salmo, que es muy breve, un salmo solo con 6 versículos, comienza diciendo que el Señor, el Mesías, debe sentarse a la diestra de Dios y concluye diciendo que Jehová lo nombra sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que quiero resaltar. O sea, esta comparación con los ángeles no es porque haya un interés ontológico, es decir, saber el origen de Cristo, saber, digamos, si Cristo es como un ángel o no es como un ángel. Claramente, el capítulo 1 lo muestra como divino, pero el interés acá es vincular esta posición de Cristo, esta posición, con su rol sacerdotal, porque está citando el Salmo 110. Ahora, la frase siéntate a mi diestra no significa, o sea, no tiene un interés locativo, como para localizar dónde está Cristo desde que ascendió al cielo, sino que tiene un significado de posición, tiene que ver con un estatus. Fíjense ustedes que este salmo, en el versículo 1, dice, Jehová le dijo al Mesías, siéntate a mi diestra. Pero en el versículo 5 dice que Jehová está a tu diestra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién está a la diestra de quién? Porque si Jehová está en el centro y el Mesías está a su diestra, entonces significa que si el Mesías está acá, Jehová está a su izquierda, a su siniestra. Pero acá dice que tanto Cristo está a la diestra del Padre, como el Padre está a la diestra del Hijo. Y esto quiere decir que ellos tienen un mismo estatus. Por otro lado, también Hebreos capítulo 8 habla de Cristo sirviendo en el santuario. O sea, al parecer no está sentado, no lleva 2000 años sentados en un mismo lugar. Y Apocalipsis capítulo 1 dice que, y capítulo 1 y también capítulo 2, dice que Cristo es el que anda, el que camina en medio de los candeleros de oro. Por lo tanto, no debemos tomar literalmente sentarse a la diestra como que esté fijo en un lugar todo el tiempo. Bueno, después nosotros habíamos leído ayer el capítulo 2, donde ahora en vez de comparar a Cristo con los ángeles, dice que Cristo es inferior a los ángeles. Y está citando textos de la Escritura donde hablan del Mesías como humano. Si el Mesías es plenamente divino en el capítulo 2, realmente es Dios, entonces el Mesías también realmente es humano. Y podemos decir que si Él es real, real en el sentido humano, real en el sentido divino, su sacerdocio también es real y el santuario donde Él ministra también es real, no es una metáfora. Bueno, y el capítulo 3 que viene después del 2, si ustedes recuerdan el último versículo del capítulo 2, dice que todo lo que venimos explicando de que Él es humano plenamente y nos comprende y padeció, es porque de esta manera Él puede llegar a ser un fiel sumo sacerdote. Eso significa, ¿verdad?, que la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo son indispensables para que pueda ser sumo sacerdote. Y dijimos que el sumo sacerdote es un mediador entre Dios y el pueblo. Él debe comprender a los pecadores, y de hecho el sumo sacerdote en el santuario terrenal era un pecador. Cristo fue pecador por imputación, porque al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora,
En el capítulo 3, bueno, la palabra mediador es muy importante, y el vínculo del mediador con Melquisedec también es muy importante, porque resulta que el sacerdocio de Cristo no solo es superior al de Aarón por el hecho de ser anterior, por el hecho de ser uno solo y no una sucesión de muchos sumos sacerdotes, sino que también es superior porque Melquisedec no solo era sacerdote, sino también era rey. O sea, en él, en esa figura, en ese personaje, encontramos tanto la realeza como el sacerdocio. Y ambos títulos pertenecen a Cristo. Ahora nosotros podemos ver que en el pueblo de Israel, cuando Dios llama a Israel y hace el pacto con ellos, y Dios revela a Moisés el santuario y lo construyen y lo inauguran, todo el contexto del santuario del Antiguo Testamento, nosotros vemos a dos personajes que son destacados, Moisés y Aarón. Pero así como Aarón es el sumo sacerdote, Aarón es el líder civil, el líder político, el legislador, el que guía al pueblo, el caudillo. Podríamos decir que Moisés está ocupando el papel que posteriormente en Israel ocuparon los reyes. Podríamos decir entonces que el Salmo 110, al hablar del Mesías como Melquisedec, con ambos oficios, real y sacerdotal, civil y religioso, estaría involucrando a un Moisés y a un Aarón. O sea, el Mesías que viene, ese sacerdote, es más que Aarón, es Aarón y Moisés juntos, o más que ellos incluso. Ahora, inmediatamente después de ese capítulo 2, donde menciona en el último versículo que la humanidad de Cristo es para llegar a ser fiel sumo sacerdote, comienza el capítulo 3. Y yo quiero que alguien pueda leer los versículos 1 al 3 que los tenemos acá. A ver Los si, leo. por Yo favor. leo. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como le fue también Moisés, en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Ya. Entonces, fíjense ustedes que aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 compara a Jesús con Moisés. Yo no puse mucho texto porque, verdad, sería mucho, pero ya en estos 3 primeros versículos vemos que se está comparando a Jesús con Moisés. Y nosotros nos preguntamos, bueno, pero si acaba de ocupar el capítulo 1 para decir que es Dios, el capítulo 2 para decir que es humano, o sea, tiene las dos naturalezas. Él puede mediar entre Dios y el hombre, porque es Dios y hombre, y dice que por eso él llega a ser sumo sacerdote. Y ahora dice, hermanos, consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y luego lo compara con Moisés. Entonces nosotros decimos, pero no debería compararlo con Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, pero lo está comparando con Moisés. Y dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesucristo fue fiel, pero no en la casa de Dios, sino que Él hizo la casa, porque mayor es el que hace la casa, ¿verdad? El que construye la casa que el que la administra. Por lo tanto, está comparando a Jesús con Moisés y luego va a hablar de la experiencia en la cual Moisés guió al pueblo por el desierto, donde fallaron a Dios, pero recién después de los capítulos 3 y 4, donde compara a Jesús con Moisés, el capítulo 5 lo compara con Aarón. Y nosotros decimos, bueno, ¿por qué lo compara después con Aarón? Porque la verdad es que Moisés es el mediador. Aarón es el sumo sacerdote. Y voy a colocar esta palabra. La palabra mediador en el Nuevo Testamento, en el idioma original en griego, es la palabra mesites, en realidad mesites,
tiene el acento en la iota, mesites. Aquí yo puse la definición de uno de los principales diccionarios en griego. Dice básicamente una persona neutral y veraz, que está en medio. Mesos en griego significa en medio de, uno que obra para remover los desacuerdos, mediador que va entre, o reconciliador, uno que provee una garantía de cumplimiento de la obligación contractual, el mediador. ¿Mm? Bueno, entonces la palabra mediador o mesites en el Nuevo Testamento aparece solamente, fíjense ustedes, 6 veces. 6 veces solamente. Y en Gálatas, en Gálatas, en el versículo 19 y versículo 20, le llama mediador a Moisés. Dice que Moisés fue el mediador del antiguo pacto. El antiguo pacto no fue dado en forma directa, sino promulgado por ángeles por medio de un mediador, en este caso Moisés. En 1 Timoteo 2:5 dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y después tenemos en Hebreos capítulo 8, 9 y 12, que aparece también la palabra mediador, y en las 3 ocasiones se refiere a Cristo como el mediador del nuevo pacto. Implícito está de que el mediador del antiguo pacto fue Moisés. Fíjense que las 3 veces que aparece la palabra mediador, aparece en relación con el pacto. Acá en Hebreos 8:6 dice, así como el pacto del cual es mediador. El 9:15, pero es por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. 12:24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Entonces, el mediador es alguien que media en una relación de pacto entre dos personas o dos grupos, en este caso entre Dios y su pueblo. El mediador del nuevo pacto, que Cristo inaugura con su sangre, según Gálatas capítulo 3, es Cristo. Y el mediador del antiguo pacto fue Moisés. ¿Mm? Y la sangre que se usó fue la sangre de animales. Bueno, y yo coloco esto porque la palabra mediador en griego solo aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca se emplea para calificar al sumo sacerdote. Aunque el sumo sacerdote tenía la función de un mediador, sin embargo la palabra está vinculada al pacto. Y hay 2 personajes llamados así, Moisés y Jesús. Así que claramente el libro de los Hebreos, no solamente en los capítulos 3 y 4, sino que aquí en el capítulo 8, 9 y 12, también Moisés está presente en forma implícita a través del oficio de mediador y del antiguo pacto. Veamos otra diapositiva. Bueno, dijimos que Moisés era el líder civil y Aarón el religioso. Melquisedec cumple con ambas funciones porque es rey y sacerdote, de manera que es mucho más propicio el sacerdocio de Melquisedec que el de Aarón, que es más limitado en su función. Moisés cumplía la labor sacerdotal también antes de la institución del sacerdocio de Aarón, porque recuerden que Aarón solamente fue escogido como sumo sacerdote por Dios después que hubo un santuario. Pero antes de esto, desde que salieron de Egipto, Moisés era el que intercedía por el pueblo. Cuando el pueblo se rebelaba, Moisés oraba e intercedía en favor de ellos. Moisés se presentaba ante Dios por el pueblo. Cuando había una revelación, Jehová manifestaba su gloria, por ejemplo en el Sinaí, Moisés actuó como el mediador también. Cuando se hizo el tabernáculo, el primero que entró al lugar santísimo fue Moisés, y desde allí Dios le habló y le reveló todo el libro de Levíticos. Así que Moisés cumple un rol sacerdotal. ¿Quién hizo el sacrificio para inaugurar el antiguo pacto? Fue Moisés. ¿Quién asperjó la sangre de ese sacrificio? Fue Moisés. Entonces tenemos que Moisés también cumplía un rol sacerdotal antes de que se instituyera a Aarón como sumo sacerdote. Bueno, ya dijimos que Melquisedec fue rey y sacerdote, y también Moisés fue el mediador del pacto, del antiguo pacto, e inauguró el tabernáculo ofreciendo sangre. Y ahí tenemos algunos textos donde
se menciona a Moisés inaugurando el antiguo santuario, el antiguo tabernáculo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de inauguración, el personaje allí importante es Moisés como el mediador del antiguo pacto, y el tabernáculo es parte del antiguo pacto. No es el tabernáculo más amplio que el pacto, sino que el pacto es un paraguas mucho más amplio dentro del cual tenemos el tabernáculo. Si ustedes ven allí Hebreos capítulo 9, versículo 1, bueno, este no lo puse acá, pero lo podemos leer en la Biblia. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Fíjense que el antiguo pacto, dentro de los elementos que lo constituían o que significaban ese pacto, ese antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. Por lo tanto, no es que el santuario sea más amplio que el pacto, sino que el pacto es más amplio que el santuario. Continuemos. Y ahora vamos a ver otra vez la estructura. Y yo les dije que después de una exhortación viene la exposición principal y última, y luego una última exhortación. Y esta sección dentro de la exhortación, ¿verdad? Y esta otra, están invitando a entrar a través del velo para contemplar la gloria de Jehová en el santuario. Y luego desarrolla estos puntos el sacerdocio, que lo vuelve a repetir al final, el sacrificio, el santuario y el pacto. Y dentro de este paraguas amplio del pacto, presenta el santuario del antiguo pacto en contraste con el santuario del nuevo pacto. Esos detalles son interesantes. Y podemos darnos cuenta también que en todos estos elementos está presente la idea de inaugurar. Se inaugura un nuevo sacerdocio, un nuevo sistema sacrificial, un nuevo santuario, ahora en el cielo, y un nuevo pacto. La palabra nuevo es una palabra también repetitiva en el sermón de los Hebreos. Vamos a analizar esos dos textos ahora. El capítulo 6, 19 y 20 y el capítulo 10, 19 y 20. Y los tenemos acá. Yo puse un versículo antes para que nosotros nos orientemos un poquito, aunque es el 19 y 20, pero como digo, puse el 18 también para que nos orientemos. A ver si alguien puede leerlo, por favor. Capítulo ¿Leo? 6, 19, 18 al 20. Sí, por favor. Dice, para que por dos actos inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo. El 20. 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya. Entonces, fíjense ustedes que dice que la esperanza es lo que tenemos de algo que aún no llega. Tenemos una esperanza que puede no llegar temporalmente o puede estar lejana espacialmente. Nuestra esperanza está distante de nosotros, está en el cielo, pero es segura y firme, como un ancla, ¿verdad? Y esta ancla penetra hasta dentro del velo, como el ancla penetra hasta el fondo del mar. Aquí muchos discuten si este velo es el primer velo o el segundo velo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 dice que hay el lugar santísimo? Detrás del primer velo está la parte del santuario llamada lugar santo, y detrás del segundo velo está la parte del santuario llamada lugar santísimo. Entonces, cuando dice que nuestra esperanza penetra hasta dentro del velo, donde Cristo entró como nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, algunos dicen que se refiere al primer velo,
y otros que se refiere al segundo velo. Los que dicen que se refiere al primer velo argumentan que Cristo entró al santuario celestial completo. La entrada de Cristo al santuario celestial, o la idea sería que Cristo entró al mismo santuario de Dios, independiente del lugar, más bien entró al santuario. Entonces ven que se está refiriendo al primer velo. Los que dicen que entró al segundo, detrás del segundo velo, están diciendo que cuando Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santísimo, porque está hablando, comparándolo con el mar, el ancla tiene que llegar a lo más profundo. En este caso, la entrada de Cristo fue hasta lo más profundo, hasta lo más interno del santuario, hasta el mismo lugar donde Dios está entronizado. Entonces la entrada de Cristo sería el lugar santísimo. Son las dos posturas que existen. El tema es que acá la palabra velo no está descrita como primero ni como segundo. Simplemente dice que entró detrás del velo, ¿verdad? Como nuestro precursor, sin decir si es primero o segundo. Pero no es tan importante, ¿verdad?, si es el primero o el segundo, porque la verdad es que el contenido, recuerden que este es como un corchete que da inicio a toda una sección. Toda la sección nos va a explicar a dónde entró Cristo. Pero lo interesante es que este capítulo 6, 19 y 20, que está terminando una primera mitad del libro, dice que Cristo entró como nuestro precursor. Significa que algún día nosotros también entraremos allí, y dice que entró hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y otra vez está presente el Salmo 110. Y Melquisedec reúne los oficios de rey y de sacerdote. Puede sentarse en un trono, en el trono del gobierno de Dios, porque Él es rey, y puede sentarse, ¿verdad?, en el trono también porque Él es sumo sacerdote. Él puede mediar. Bueno, y tenemos el otro texto. Fíjense acá que leímos este, pero ahora vamos a leer el otro. Y si nosotros los comparamos, nos damos cuenta que hay muchos elementos en común. Capítulo 10, 19 y 20, pero yo añadí el 21 para que tengamos un poquito más amplio el contexto. 19 al 21. A ver, otra persona que pueda leer. Yo lo tengo. Ya. Así tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya. Bueno, miren, acá dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. La verdad es que aquí la palabra es tahagia, que como yo les mencioné significa santuario, pero la Reina Valera traduce lugar santísimo. Pero independiente, cualquiera de las dos, vamos a verlo después con más detalle, si es el lugar santísimo o el santuario completo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El verbo aquí abrir no es el verbo griego anoigo, que es el verbo abrir, sino enkainizo, que significa inaugurar. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Otra vez, ¿verdad?, está aludiendo al sacerdocio. Pero dice un sacerdote sobre la casa de Dios. Y se acuerdan que en el capítulo 3 dice que Dios puso a Moisés sobre la casa de Dios. Entonces está presente también la idea o el rol de Moisés, no solo el rol de Aarón. Tanto Aarón como Moisés fueron un tipo del Mesías, del sacerdocio del Mesías de acuerdo al orden de Melquisedec. Bueno, pero como esta palabra, este verbo abrió, no está bien traducido en la Reina Valera, porque el verbo abrir en griego es anoigo, pero aquí utiliza enkainizo. Yo puse aquí las mejores traducciones que existen en castellano, que es la Biblia del Peregrino, que yo la tengo acá. Bueno, no sé si la van a poder ver, en realidad son 3 tomos.
La tengo en 3 tomos porque la compré comentada y la compré, gasté, no sé, un sueldo de todo el mes porque quería tener esta traducción, es muy buena. Fue dirigida por el doctor Luis Alonso Choquel, es una Biblia católica, pero los eruditos que traducen son los más expertos en las lenguas bíblicas que nosotros podamos conocer. Y miren cómo él traduce. Dice, por la sangre, a ver si alguien puede leer aquí en la pantalla la Biblia del peregrino, que sería esto, los versículos 19 y 20. ¿Alguien podría leer? Pastor, Donde dice, por la sangre de Jesús. A ver. ¿Eso? Sí, tienen mal audio. Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario. Si me escucho mal, Pero no puedo termine. leer a otro. A ver, le pedimos a otra persona que tenga mejor audio. Leo yo. ¿Leo yo nomás? Voy yo, ¿se escucha bien? Por la sangre de Jesús. Cristian, a ver. Sí, por la sangre Cristian de Núñez. Jesús. Sí. Dice así, por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario, por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través de la cortina, a saber de su cuerpo. Fíjense que esta Biblia es católica, o sea, no tiene ningún interés en enseñar el juicio investigador ni 1844. Sin embargo, es una traducción muy fiel al texto, muy honesta, y lo traduce así, por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario. O sea, la mejor traducción no es lugar santísimo, sino santuario. Segundo, por el camino nuevo y vivo, yo tengo tapado acá, que inauguró para nosotros a través de la cortina a saber de su cuerpo. O sea, lo traduce a través del camino nuevo y vivo que él inauguró. No traduce que él nos abrió, porque ese es el significado original del verbo encainizo. Esto está diciendo que cuando Cristo entró al santuario celestial, él inauguró un camino que antes no existía. Y también puse aquí la Biblia de Jerusalén, abajo, si alguien puede ayudarnos con la lectura, los mismos versículos, cómo traduce, que también la Biblia de Jerusalén la tengo acá y es católica también, pero es muy buena traducción, es un poquito antigua, pero es muy fiel al texto original. A ver si alguien lo puede leer. A ver, Cristian Núñez de nuevo, por favor. Perfecto, dice así. Si me ayuda bajando, subiendo un poquito el texto para verlo bien en la pantalla. A ver, no sé, no, es como está, digamos, tendría que escapar y ponerlo así. ¿Se ve mejor ahí o no? Dice así. Ahí lo perdí. Ahí está. Abajo. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, su propia carne. Ya. Entonces, la Biblia de Jerusalén, fíjense que también es una muy fiel traducción al griego original, y los eruditos católicos son muy estudiosos en griego. Dice que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario. O sea, cuando traduce Tajagia, lo traduce santuario y no lugar santísimo, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne. En otras palabras, lo que Cristo subió a hacer cuando ascendió después de la cruz, él subió para inaugurar un nuevo camino, un camino que no existía antes. Ahora, yo quiero mostrarles este verbo encainizo, cómo se usa en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El verbo encainizo en el Antiguo Testamento se usa muy pocas veces, unas 10 veces en total. Y miren, yo puse aquí, es en el siguiente, puse este verbo, bueno, ¿por qué yo pongo el Antiguo Testamento en griego? Alguien me preguntó si el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. Lo que pasa es que los autores del Nuevo Testamento, como tenían a su disposición el Antiguo Testamento tanto en griego como en hebreo,
pero ellos escribieron para evangelizar al mundo entero, no solamente para los judíos de Jerusalén. La Biblia que conocía todo el mundo en el Imperio Romano era la versión griega, llamada Septuaginta, traducida por rabinos 3 siglos antes de Cristo. Y los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que no vivían en Palestina, no sabían hebreo, y la única Biblia que conocían, el único Antiguo Testamento que leían, era el Antiguo Testamento en griego, llamado la Septuaginta. Y de todos los libros del Nuevo Testamento, Hebreos es el que más cita de la Septuaginta. La Biblia que utiliza el autor acá es la Septuaginta. Por eso es que yo coloco cómo se usa la Septuaginta, o sea, cómo el Antiguo Testamento griego utiliza las palabras. Veamos en Cainizo en el Antiguo Testamento. Si alguien puede leerlo. Por favor, allí el primer texto en Deuteronomio 25. Ya, escuché una dama, a ver. Yo lo puedo leer. Ya, por favor. Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Bueno, aquí aparece 2 veces el verbo en Cainizo y está hablando de una casa secular, no un templo, pero fíjense que está hablando quién construye una casa nueva y no la estrena, no la inaugura. El verbo en Cainizo significa estrenar o significa inaugurar o comenzar a. Veamos otro texto donde está el verbo en Cainizo, en 1 de Samuel 11:14. A ver si alguien lo puede leer. 1 de Samuel 11:14. Lo tenemos. Y Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino. Ya, entonces Samuel dijo al pueblo, vamos a la ciudad de Gilgal para instaurar allí al pueblo, o para establecer allí el pueblo. El verbo en Cainizo significa dar comienzo a algo. Veamos la dedicación del templo de Salomón, que está en 1 de Reyes 8:63 y en 2 de Crónicas 7:5, cualquiera de los dos. Yo puse aquí el primero, pero dice muy parecido, se utiliza el verbo en Cainizo en los dos. ¿Quién podría leerlo? Yo leo. Salomón ofreció a Jehová como sacrificios de paz 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Bueno, allí lo traduce la Reina Valera, así dedicaron, ¿verdad?, la casa de Jehová, cuando se inauguró, y utiliza el verbo en Cainizo. Veamos 2 de Crónicas 15:8, otra persona. Yo lo leo. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Ya, allí está hablando, ¿verdad?, después de que profanaron y destruyeron el altar de Jehová, el rey Asa reparó, ¿verdad?, el altar de Jehová. Lo traduce reparó, el verbo en Cainizo es que digamos, lo volvió a inaugurar o lo volvió a dedicar. Está comenzando otra vez el altar a funcionar. Veamos estos 3 últimos textos. Uno está en Salmo y los otros son las únicas 2 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Que es muy conocido, ¿verdad? ¿Otra persona? Pastor. Lea. Sí, dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya. Entonces, ¿verdad? Allí lo traduce como renueva y es el verbo en Cainizo. Veamos allí en el Nuevo Testamento en Cainizo aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento y las 2 veces están en Hebreos. La primera vez está allí en el capítulo 9, versículo 18. ¿Quién puede leerlo? 9:18.
Benigno. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ya, entonces allí lo traduce la Reina Valera, hablando del primer pacto que fue instituido con sangre, ¿verdad? Porque ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, cainizo significa instituido, cuando comenzó este antiguo pacto, allí en Éxodo capítulo 19. Y la otra última vez que aparece en la Biblia es aquí en Hebreos 10:20, que ya lo habíamos leído, por el camino nuevo que Él nos abrió. Traduce nos abrió, pero en realidad el verbo significa inauguró, ¿verdad? Cuando Cristo asciende al cielo, subió para inaugurar un nuevo camino. Veamos entonces ahora el sustantivo en caina. El sustantivo en cainía, aparece solamente estas veces en toda la Biblia, en la Biblia griega, digamos. Aparece en Esdras 2 veces, en los versículos 16 y 17, en Nehemías 12, 27, y después en el Evangelio de Juan 10, 22. ¿Quién podría leer los primeros textos que hablan de Esdras 6, 16, 17? Otra persona. Lean nomás. Vamos a leer muchos textos en todas estas 2 semanas, así que cualquiera prenda el micrófono y lea. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Ya, está hablando del momento cuando inauguraron el templo de Zorobabel, cuando ya fue dedicado el año, ¿cuál fue el año? 515 a.C., en tiempos del rey Darío I el Grande. Entonces allí Esdras dedica el templo y el sustantivo en cainía lo traduce como la dedicación de esta casa. 2 veces, la dedicación de esta casa de Dios. Y después tenemos en Nehemías 12, 27, a ver otra persona. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Bueno, después que los enemigos derribaron el muro, dice que Nehemías reconstruyó el muro y cuando celebraron la dedicación del muro utiliza el sustantivo en cainía. Y la última vez que aparece está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, 22, que dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación en invierno. Esta fiesta la añadieron los judíos en el tiempo intertestamentario, cuando el rey griego Antíoco Epífanes, derribó el altar y clausuró el santuario. Entonces ellos dedicaron otra vez el altar, o lo inauguraron, y le llamaron la fiesta de la dedicación, y lo traduce en griego como en cainía. La palabra fiesta, no tengo el mouse aquí, la palabra fiesta no está en el original, simplemente dice en griego, se celebraba en Jerusalén la dedicación, y era invierno, porque la fiesta se llamaba así, en cainía, y es cuando se inauguró, se dedicó el altar del tiempo de los judíos macabeos. Entonces, esta palabra siempre que se utiliza, tanto el verbo en cainizo como el sustantivo en cainía, se refieren a la inauguración de algo, generalmente el templo o el altar, y no a un momento final de la historia de este edificio. Vamos a ver entonces ahora algunos aspectos lingüísticos, y bueno, no quiero complicarlos tanto, pero tampoco pretendo que ustedes puedan leer allí en griego, pero tengo cómo lo traduce la Reina Valera y cómo dice. Miren, la pregunta es si la palabra tajage se debiera traducir santuario, santo o santísimo. Aquí dice en griego ton hagion, y bueno, acá también. Esta palabra ton hagion está en orden desde la primera vez que aparece en adelante, todas las veces en forma exhaustiva, no me salté ninguna palabra. Ton hagion, ¿cómo lo traduce en la Biblia Reina Valera?
Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Después tenemos acá en Hebreos 9.1, To Hagion. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de cultos y un santuario. Lo traduce santuario. Después, Hebreos 9.2, habla de ton, perdón, ahí marqué ton, artón, los panes. Marqué los panes. Parece que copié otro texto, a ver. Ah, no, está allí la palabra, me equivoqué. Esa es la palabra hagia, en realidad, hagia. Ton, artón significa los panes. Entonces, hagia, ¿cómo lo traduce la Reina Valera? Acá hay algo característico que está sin artículo. El artículo es ese o ese, pero acá está sin artículo. ¿Y cómo lo traduce? Lo traduce como lugar santo. Y sin duda, hagia significa aquí lugar santo, porque dice, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada hagia, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. O sea, sin duda, estos muebles estaban en el lugar santo. Así que en este contexto, esta palabra está significando lugar santo. El versículo 3, aparece la frase hagia, hagion, hagia, hagion, literalmente santo de los santos. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera? Lugar santísimo. Y claramente es el lugar santísimo porque dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada hagia, hagion, lugar santísimo. Allí teníamos el arca del pacto, lo dice el versículo 4. Por lo tanto, Hebreos, cuando se refiere al lugar santísimo, ¿cómo le llama? Hagia, hagion. Literalmente, santo de los santos. Vamos a continuar. Después aparece esta misma palabra, la palabra hagion, ¿verdad? En Hebreos 9.8 aparece como ton, hagion. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera? Lo traduce lugar santísimo. Pero como yo les digo, ton, hagion significa santuario. Pero dejémoslo como lugar santísimo y veremos después la evidencia que nos dice. Yo puse aquí la Biblia del Peregrino, que es esta roja que está en 3 tomos que yo le mostré atrás de mí, que para mí es la mejor traducción del texto original, y traduce santuario. Hebreos 9.12 dice, eis tahagia, tahagia, eis significa hacia él, santuario, y la Reina Valera lo traduce en el lugar santísimo. Pero ¿cómo lo traduce la Biblia del Peregrino? En el santuario. Y estoy usando una Biblia católica. No estoy usando la Biblia Andrews o la Biblia Reina Valera Gómez o alguna Biblia adventista. No, estoy usando la Biblia católica y una Biblia, no una Biblia que es, digamos, como la latinoamericana, que es media cambiada, sino que es una Biblia bien fiel al original. Después aparece en Hebreos 9.24, hagia, y lo traduce acá la Reina Valera, santuario, en el santuario. En el 9.25 aparece ta hagia, y lo traduce acá la Reina Valera, lugar santísimo. Pero fíjense cómo lo traduce la Biblia del Peregrino, que es esta versión que yo les mostré, en el santuario. Lo mismo lo traduce también la Biblia de Jerusalén. También traduce siempre santuario. Y la Biblia Dios habla hoy y la Biblia, la Nueva Versión Internacional, siempre traducen en el santuario. Bueno, después aparece en el 10.19 ton hagion, ¿y cómo lo traduce la Reina Valera? En el lugar santísimo. Pero la Biblia del Peregrino traduce al santuario. Se me pasó. Y el último texto donde aparece esta frase, ta hagia, es en Hebreos 13.11, y la Reina Valera lo traduce correctamente en el santuario. Entonces vamos a ver la evidencia ahora. La palabra hagia, que aparece en 9.2 sin artículo, no tenemos ninguna duda de que significa lugar santo, ¿verdad?
porque menciona los muebles que estaban allí y dice que estaba detrás del primer velo. La frase Hagia Hagion, no tenemos tampoco duda de que se refiere al lugar santísimo, porque estaba detrás del segundo velo y allí estaba el arca del pacto. Ahora, la palabra Hagion, ¿verdad?, en singular, o Hagia, en plural, esa palabra siempre se deberá traducir santuario, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos. Ahora, ustedes vieron que en alguna parte decía Hagia y en otra Ton Hagion, y no es que sea una palabra distinta, simplemente que en griego los sustantivos tienen, además de género y número, tienen también caso. Entonces, si una palabra está como sustantivo, perdón, como sujeto, se escribe de una forma; si está como complemento, de otra forma; si está como complemento circunstancial, de otra forma. En fin, hay distintas formas de terminar la palabra. Sin embargo, lo importante es el género, si es masculino, femenino o neutro. Y esta palabra santuario, o santísimo, o santo, siempre aparece en género neutro, y el santuario celestial siempre aparece aquí en plural. Es plural neutro, sea Tahaya o Ton Hagion. Bueno, entonces, ¿de dónde? Bueno, antes de ver eso, ¿cómo se expresa el superlativo en el idioma griego? Porque santísimo, ísimo, en castellano, es el superlativo. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos expresar un sustantivo o un adjetivo sin grado, o como se dice a veces en grado positivo. Por ejemplo, si yo digo, mi celular es hermoso, ¿sí? Eso sería en grado positivo, un adjetivo en grado positivo en este caso. Pero si yo digo, es más hermoso que los demás celulares de la casa, entonces allí sería grado comparativo, es más que. Pero si yo digo, este celular es hermosísimo, estaría diciendo que es el más hermoso de los celulares que conozco. Entonces, ísimo implica el grado máximo, el grado superlativo. Pero resulta que en griego, ustedes ven allí, yo puse la mejor gramática al castellano, en realidad está en italiano, pero la tradujo alguien en castellano, que es de Bruno Corsani. Esta gramática griega, yo lo sé, pero se los pongo para que ustedes lo vean, que no saben griego la mayoría. Ahí el hermano Adán es experto en griego, pero yo lo pongo para la mayoría. Cuando un sustantivo o adjetivo está en grado comparativo, a la raíz de la palabra se le agrega teros si es masculino, tera si es femenino y terón si es neutro. Y en grado superlativo se le agrega en masculino tatos, en femenino tate y en neutro tatón. O sea, si nosotros quisiéramos decir santísimo en el idioma griego, en una correcta gramática, sería hagiotatón. Ni siquiera tendríamos que decir hagia hagion. Pero resulta que en hebreo el superlativo se expresa repitiendo 2 veces una palabra y la segunda en plural. Por ejemplo, santo de los santos, Kodesh Kodashim en hebreo significa literalmente santísimo. Jabel Jabalim en hebreo, que está en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Jabel Jabalim significa vanidad de vanidades, o lo más vano, ese superlativo. Shir Hashirim, Cantares 1:1. Shir Hashirim en hebreo significa el cantar de los cantares, pero en castellano deberíamos traducir el mejor de los cantares, porque es un superlativo. Melech Melechim significa literalmente rey de reyes y se refiere al mayor de los reyes, a Jesucristo. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Entonces en hebreo, como santísimo, se dice Kodesh Kodashim, literalmente santo de los santos. Lo que hace Pablo acá es que cada vez que se refiere al lugar santísimo, usa la forma hebrea. Y es como los rabinos tradujeron en la Septuaginta el Santísimo, como Hagia Hagion. No siempre, pero la mayoría de las veces. Hagia Hagion. Pero en griego, en un correcto griego, en realidad debería ser
hagiotaton. Espera. Por allí hay un micrófono encendido. Bueno, hagiotaton o hagion. Pero ¿saben qué? La palabra hagiotaton solamente aparece en la epístola de Judas, en femenino. Pero en el libro de los Hebreos nunca aparece. Entonces, en un correcto griego, ¿aparece la palabra santísimo alguna vez en Hebreos? Nunca. Y en la forma hebrea de pronunciarlo, hagion, literalmente santo de los santos, aparece solo una vez, en el capítulo 9, versículo 3, donde está mencionando el lugar que está detrás del segundo velo, donde se encontraba el arca del pacto. Entonces podemos decir que cuando en Hebreos se refiere al lugar santísimo, utiliza esta forma, hagion. De manera que tajaya o tonhagion, que significa literalmente los santos, esa palabra se utiliza para referirse al santuario completo. Bueno, vamos a ver entonces acá otros detalles importantes, que la palabra tonhagion o tajaya, que es neutro plural, el sustantivo en número plural y en género neutro. En castellano tenemos el masculino, el femenino, en griego hay masculino, femenino y neutro, en este caso en neutro. Este sustantivo en plural neutro aparece en toda la Septuaginta, en todo el Antiguo Testamento griego, en total 109 veces. La versión griega se abrevia así, Septuaginta, 70. Aparece 109 veces esta frase, tonhagion o tajaya. 106 de esas veces se refiere al santuario completo. Hay 3 excepciones. En esas 3 veces, esta frase significa lugar santo, pero nunca se utiliza para referirse al lugar santísimo. Nunca. Entonces, el plural neutro, tajaya o tonhagion, significa casi siempre, 106 de 109, santuario completo. Y en 3 oportunidades significa lugar santo. Y Filón de Alejandría, que lo menciono porque vivió en el primer siglo, y era un judío influyente y experto en la lengua griega. Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, fue un historiador judío, y los libros pseudoepigráficos que circulaban en el primer siglo utilizan esta frase en la misma forma para referirse al santuario completo. ¿Y por qué cito estos libros o autores del primer siglo? Porque el autor de Hebreos, Pablo, vivió en el primer siglo, conocía la literatura de su tiempo y el uso que se le daba en su tiempo a esta palabra griega. Entonces podemos concluir que tajaya significa santuario en Hebreos. Bueno, ayer la hermana Edith nos decía que en Levítico 16 había una excepción donde se le llamaba tajaya al lugar santísimo. Y la verdad es que el texto no es explícito, pero se piensa que la palabra en hebreo, en este caso Kodesh, se refiere o se usa para referirse al lugar santísimo, y la frase Ohel Moed, que literalmente significa la tienda del encuentro, se utiliza para el lugar santo. No es una verdad, digamos, aceptada por todos, pero la mayoría piensa que en este caso, en hebreo, Kodesh se está utilizando para el lugar santísimo y Ohel Moed, tienda del encuentro, para el lugar santo. Sin embargo, cuando los rabinos lo traducen al griego, no lo traducen en plural neutro, lo traducen siempre en singular. O sea, siempre que en Levítico 16, en la versión griega, aparece esta frase, aparece siempre en singular, que es cuando los eruditos piensan que se refiere al lugar santísimo, nunca en plural. Bueno, veamos otros detalles. Vamos a ver si estamos bien en el tiempo. Sí, nos queda nuestra casi media hora. Ahora, ¿qué animales menciona Hebreos? Los animales del santuario. Miren, si nosotros leemos acá, en Hebreos 9:12, y voy a pedir que alguien lo lea, a ver si alguien puede leer. ¿Lo leo en griego?
No, en castellano. Ahora si quiere leerlo en griego. Audedi aimatos. Sí, Y no por bien. sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya. Entonces, cuando está hablando de que Cristo entró al santuario celestial, entró con su propia sangre. No entró por la sangre de machos cabríos ni de becerros. Y yo les voy a pedir que busquen el Levítico 16. Busquemos el Levítico 16. Me parece que el versículo 5, no, el versículo 2, Levítico 16, versículo 2. Versículo 2 y versículo 3. A ver si alguien lo puede leer. Yo lo tengo acá. Por favor. Dice la versión Dios habla hoy. Vamos a ver si funciona. Y dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ya. Entonces allí nos dice que Aarón, cuando entre al lugar santísimo, porque se está refiriendo en este capítulo al día de la expiación, debe entrar con un becerro y con un carnero. Y luego, el versículo 5, a ver usted misma, hermana, versículo 5, el mismo capítulo 16, versículo 5. Otra persona entonces. De la congregación de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para ofrecer de holocausto. Ya. Entonces dice que el versículo 2 y 3 dice que Aarón entrará en el día de la expiación al santuario con un becerro, ¿verdad? Y con un carnero para su pecado. Y en favor de los hijos de Israel entrará con un carnero y con 2 machos cabríos. Y después explica que es uno en realidad. Pero si nosotros vemos cuáles eran los animales que eran protagonistas en el día de la expiación, diríamos que era becerro, carnero y macho cabrío. Y cuando nosotros leemos acá en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 12, que Cristo no entró al santuario celestial por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y aquí traduce la Reina Valera, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Cualquiera podría entender que entró al lugar santísimo, y como el lugar santísimo se entraba en el día de la expiación, está entrando en el día de la expiación. Pero además, como dicen machos cabríos y becerros, y el Levítico dice que el Aarón debía entrar con un becerro y un carnero para él, y con un macho cabrío y un carnero para el pueblo. Entonces decimos, bueno, acá hay 2 de los animales que menciona el día de la expiación, machos cabríos y becerros. ¿Acaso no entraba Aarón con la sangre de un becerro? ¿Y no tenía que entrar por el pueblo con la sangre de un macho cabrío? Podríamos argumentar así. Bueno, lo que podemos ver nosotros es que en el día de la expiación también estaba presente un carnero por Aarón y un carnero por el pueblo, y Hebreos nunca utiliza la palabra carnero. No aparece la sangre de carneros. Nunca. ¿Sí? Bueno, ahora en el versículo 13, el versículo inmediatamente posterior, menciona también la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la becerra. ¿Sí? Toros, machos cabríos y becerra. Esos son los animales que menciona Hebreos acá en este capítulo, y muchos piensan que se está refiriendo a los animales del día de la expiación. En particular el versículo 12. ¿Mm? ¿Y qué palabra es macho cabrío? Acá en el versículo 12, en plural es tragon, macho cabrío,
y becerro es mosjon, en plural, ¿sí? Y vamos a ver acá. Bueno, entonces, el autor de Hebreos, bueno, se me tapó con eso. Ya, usa como fuente la versión griega, ¿verdad? La Septuaginta en forma sistemática, siempre. Y Levítico 16 usa 3 términos para los animales del día de la expiación, que ya los mencionamos, ¿verdad? Mosjo, la misma de allá. ¿Se acuerdan que en la epístola de los Hebreos aparece esa palabra acá, que es becerros? Y aparece también en Levítico 16 en total 8 veces. La misma palabra, que es el becerro que utiliza a Aarón para expiación de su pecado. Bueno, es extraño si Cristo es un sumo sacerdote no de acuerdo a Aarón, sino de acuerdo a Melquisedec, y por lo tanto él no tiene pecado, no debiera estar presente el becerro, porque es para expiación del pecado del sumo sacerdote. Bueno, pero es la misma palabra, y eso es importante, podría ser un vínculo de Hebreos con el día de la expiación. Y después dice carnero, que aparece 2 veces, y la palabra griega es krios, y krios nunca aparece en el libro de Hebreos, pero sí es un animal también de los que son protagonistas en el día de la expiación. Y luego aparece la palabra jímaros, yo lo tengo ahí entre paréntesis, lo tengo escrito como se escribe en castellano, para que ustedes puedan pronunciarlo. Jímaros, macho cabrío, aparece en total 14 veces en Levítico 16, que habla del día de la expiación. O sea, el animal más mencionado en Levítico 16, ¿cuál es? Jímaros, el macho cabrío. Pero aquí vemos algo interesante. Si ustedes ven acá, cuando Pablo utiliza la palabra machos cabríos, no usa jímaros, sino tragon. ¿Se dan cuenta de ese cambio? Mosjon, becerros, es la misma, pero tragon, macho cabrío, no es la misma jímaros que utiliza la versión griega para el día de la expiación. Y si nosotros vemos todos los textos citados en el Sermón de los Hebreos, todos son tomados de la Septuaginta. O sea, si él estuviera pensando en el día de la expiación, estaría usando las palabras griegas que la Septuaginta usa para el día de la expiación. Pero aquí él cambia la palabra. No utiliza jímaros, que como digo es la palabra que más se usa, el animal más repetido en el Levítico 16 cuando habla del día de la expiación, el macho cabrío. Tanto se utiliza para el macho cabrío por Jehová como para el macho cabrío por Azazel. Ahora, en Hebreos, los 4 términos que utiliza acá en Hebreos 9, 12 y 13 son tragos para macho cabrío, y tragos no es la misma que jímaros. Y utiliza mosjo, que es becerro, también utiliza tauros, que es buey, y dámalis, que es becerra. Y tauros y dámalis no aparecen en el día de la expiación. Y tampoco tragos, porque en vez de tragos aparece jímaros. La única palabra en común que tienen los dos es mosjo, que significa becerro. Sin embargo, el becerro era el animal ofrecido por el pecado del sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote del nuevo pacto no tiene pecado. Veamos. Y críos significa carnero, que aparece en Levítico 16, nunca aparece en Hebreos. Y el macho cabrío aparece en ambos textos, pero en Levítico 16 usa siempre la palabra jímaros, pero en Hebreos 9 usa en cambio la palabra tragos. Ahora, jímaros, que en macho cabrío, no solamente ocurre en el día de la expiación, sino que también aparece en la fiesta de las semanas, en la dedicación del santuario, en las ofrendas mensuales, en la Pascua, en la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas y varias otras ocasiones. O sea, jímaros, macho cabrío, es una palabra muy usada en el Antiguo Testamento. No es exclusiva del día de la expiación,
Pero miren qué interesante lo que les voy a mostrar. ¿Quieren verlo? Ya, lo mostraremos. Amén. La única parte, la única parte del Pentateuco, donde aparecen las dos palabras, tanto tragos como mosjo, o sea, macho cabrío y becerro, que son las dos palabras que utiliza Hebreos capítulo 9, versículo 12, es para el día de la inauguración del santuario terrenal, en Números capítulo 7. Me gustaría que alguien leyera Números 7, versículo 1. A ver si alguien puede leerlo. Números capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios. Ya. Entonces ya está hablando de cuando Moisés inauguró el santuario, el altar y todos los utensilios. En ese momento los príncipes trajeron ofrendas, trajeron tragos y mosjos, entre otros animales. O sea, ¿cuándo encontramos estas dos palabras juntas? Solamente en un capítulo del Antiguo Testamento. Estos dos términos están juntos, machos cabríos y becerros. Tal cual como está allí en Hebreos en plural, lo encontramos los dos animales y también los dos en plural, solamente en Números capítulo 7, cuando está hablando del día de la inauguración del santuario terrenal. Vamos a mostrar aquí la palabra tragos, que aquí este diccionario dice que significa macho cabrío. En el Nuevo Testamento es un animal sacrificial, y cita Hebreos 9:12. Y miren, aquí está todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia en realidad. Yo lo puse acá y a este lado ustedes tienen una estadística. Esta es una estadística exhaustiva, este gráfico, donde más aparece la palabra tragos, que significa macho cabrío, es en el libro de Números, y aparece en total de 13 veces. Ustedes pueden ver aquí la línea verde. Después en Daniel aparece 6 veces el macho cabrío. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8. Después en Génesis aparece 4 veces. En Hebreos aparece 4 veces. Es el único libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es de color rosado. Ustedes pueden ver que esta palabra, tragos, macho cabrío, solo aparece en Hebreos. En ningún otro libro del Nuevo Testamento. En Isaías y en Ezequiel 2 veces, Deuteronomio, Salmo y Proverbio 1 vez en cada uno. Pero fíjense qué interesante que Génesis, esos textos donde aparece la palabra macho cabrío, es anterior a la existencia del tabernáculo. Está hablando de los ganados que tenían los patriarcas, entre los cuales tenían también machos cabríos. Pero no es una palabra, un animal vinculado con el tabernáculo. Y en Éxodo y Levítico, que nos hablan del tabernáculo, extrañamente la palabra tragos nunca aparece. En Deuteronomio, ustedes ven que aparece solo una vez. Allí, solo una vez. Y donde aparece más cantidad de veces del Pentateuco, ¿en qué capítulo? Porque es solo en un capítulo de Números. ¿En cuál capítulo? En el 7, ahí están, Números 7, 17, 7, 23, 7, 29, aparece 13 veces en el libro de Números y las 13 veces en el capítulo 7. ¿Y de qué está hablando el capítulo 7? Inauguración. Inauguración. O sea, la palabra que utiliza Hebreos para hablar de la entrada de Cristo al santuario, no con la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, está usando las palabras que se utilizan en el Pentateuco para referirse a la inauguración del santuario terrenal. Vamos a ver otra diapositiva. Aquí lo pusimos en hebreo, porque ustedes podrían decir, bueno, pero el hebreo, el original, igual nos gustaría ver qué palabra se usa. En hebreo se utiliza esta otra palabra que es atut. Atut es la palabra macho cabrío que se traduce, ¿verdad?, al griego como, ¿cómo era? Tragos, ¿verdad? Atut es la palabra del hebreo original y ustedes pueden ver que esta palabra en el Pentateuco igual aparece solo una vez en Deuteronomio
en Génesis aparece solo 2 veces, porque las otras veces lo traduce con otra palabra, o es otra la palabra hebrea para macho cabrío, pero aparece, miren, aquí no puse la estadística, pero debe ser las mismas 13 veces, donde aparece más veces y en conexión con el santuario, es en el libro de Números, el capítulo 7, la palabra atut, y siempre en plural. ¿Y cómo la usa Pablo en Hebreos 9:12? En plural. ¿Y de qué habla el número 7, donde aparece esta palabra atut? Habla de la inauguración del santuario terrenal. Veamos. Entonces podemos concluir que Hebreos destaca la divinidad real, la humanidad real de Cristo, el sacerdocio real y un santuario real del nuevo pacto. ¿Sí? Son realidades del nuevo pacto. En segundo lugar, podemos decir que Hebreos anuncia la inauguración de un sistema sacrificial, de un pacto, de un sumo sacerdocio y de un santuario. En otras palabras, Hebreos está hablando de inauguración y no de finalización de la etapa, de una etapa. No es que termina el ministerio de Cristo en el santuario celestial cuando Él sube después de la cruz, sino que Él inaugura. Ahora, me parece que es la última, ¿sí? Ahora, yo hice una investigación una vez, una monografía, para estudiar la escatología de Hebreos. Escatología es los eventos finales. Y descubrí que en Hebreos hay una tercera forma de enfocar la escatología a los eventos finales. Yo les mencioné la escatología histórica, que es la escatología que se cumple dentro de la historia del cristianismo, al final de la historia, vinculado con la segunda venida. Pero también les hablé de una escatología inaugural, que es la escatología que se cumple toda en Cristo. El ministerio de Cristo cumple anticipadamente todos los eventos finales en su persona. Pero Hebreos tiene un tercer tipo de escatología que yo le llamo escatología inaugural. Porque en Hebreos está hablando de la inauguración de la escatología. Pero esta inauguración de la escatología, como inauguración, está anticipando o dando a entender que viene un periodo largo posteriormente de esta escatología que se está inaugurando. ¿Mm? Porque en Hebreos no se ignora de que Dios juzgará a su pueblo en futuro. Él no está ignorando que el Señor vendrá y no tardará. No está negando de que los muertos resucitarán. Todos esos eventos está poniéndolos para un futuro distante. Sin embargo, para el autor de Hebreos, para Pablo, la escatología se inaugura con la cruz de Cristo. ¿Sí? Es el comienzo de un proceso. Pero este proceso tiene un fin. Bueno, espero que hayan entendido. Puse muchas cosas un poco técnicas, pero era necesario verlas. Ustedes van a quedar con el video para que lo puedan escuchar de nuevo y con las diapositivas para que las puedan repasar. Vamos a dar lugar entonces ahora a las preguntas, opiniones. Yo tengo una pregunta. Sí. Hola. Hola. Sabe que de repente se me cayó la conexión un buen rato, pero entendí. O sea, fue imposible para mí que mi mente no se fuera al artículo del hermano Crocier con la examinación de Tajaya y Jaya Jagión. Pero también el hecho del orden de Hebreo también me citó en la cabeza al libro Jesús Nuestra Justicia. A ver, Cristo Nuestra Justicia de Wagonier. Porque él también en el primer capítulo enfatiza la deidad de Dios, la deidad, la creatividad y después la humanidad, incluso igual, muy similar a Hebreo, el descanso o el reposo sabático después. Entonces, porque se me cortó nomás, porque escuché que habló de la naturaleza humana de Cristo, que era una naturaleza que por imputación recibió el pecado.
¿Me podría expandir Ujú. lo que no escuché esa parte de la naturaleza de Cristo humana? Ya. Bueno, la verdad es que ayer hablamos de la naturaleza humana y divina de Cristo, pero hoy simplemente yo quería, lo mencioné de paso nomás, que Cristo por nosotros se hizo pecado. Él fue declarado pecador y culpable en la cruz. En el Getsemaní, Él aceptó cargar con el pecado nuestro. Así como nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador, se nos imputa su justicia, una justicia que no es nuestra. Cristo también cargó con un pecado que no era nuestro, que no era de Él, sino que cargó con nuestros pecados. Como dice Isaías 53, Jehová puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Pero no es el tema, digamos, que yo quise desarrollar ahora. Alguien dice si yo podría compartir, aquí leo los mensajes, si podría compartir la monografía. Sí, la puedo compartir, se las puedo subir mañana para que la lean. También alguien dijo allí otra cosa que se me olvidó. Había una pregunta acá, a ver. Que en qué link de Facebook están los temas. La verdad es que no están en Facebook. Se supone que no están en Facebook, sino que están para ustedes acá, y también ustedes los pueden bajar y ver, porque ustedes tienen cierto derecho, ¿verdad?, de participar de esto, pero no lo estamos publicando en YouTube ni en Facebook, a menos que al finalizar el curso ustedes digan, bueno, regalémoslo y lo entregamos para todo el mundo, pero por ahora esto es exclusivo de ustedes. Bueno, ¿sí? Pastor, disculpe, hoy día, dada la emergencia que mucha gente no pudo entrar, hice una conexión con Face y hice que la gente pudiera verlo por Face, porque los hermanos tienen que sí o sí bajar la aplicación Zoom, tener una clave Zoom, porque ya no estamos ocupando digamos, la versión gratuita. Entonces, por esa razón, a algunos hermanos se les complicó hoy día nuevamente y transmití por Face. Ahí está la explicación. Ok, ya. O sea, el tema de hoy se transmitió completo. ¿Se les dijo a las personas que son parte del grupo que iba a estar por Facebook? No, como debido a las consultas de ellos, por el WhatsApp que tenemos, digamos, propusimos esa idea y se transmitió por Face. Bueno, entonces este tema se transmitió por Facebook. Vamos a escuchar entonces si hay más preguntas o opiniones. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando se habla de Melquisedec, ¿él es un personaje real o es simbólico? Bueno, justamente de Melquisedec hablaremos en detalle uno de estos días, o mañana o pasado. Entonces, pero puedo adelantar que es un personaje real e histórico. Y hay evidencias arqueológicas de su existencia. Bueno, ¿alguien más? Sí, pastor. Bueno, más que primero agradecerle porque creo que lo que usted nos acaba de presentar es una mina de oro desde el punto de vista teológico. Impresionante, bellísimo. Agradecido, y quiero quizá un poco aportar un poco más de lo que ya usted ha dicho, que es que Levi menciona en el manuscrito 42 de 1901, dice, leerlo, ahora está cumpliendo otra fase al pedirle al Padre el caso del pecado arrepentido y creyente, presentando a Dios las ofrendas del pueblo. Eso resume en parte lo que usted ha dicho, ¿no? Que Cristo ahora, en este Hebreos 10, indica que Cristo inauguró una fase nueva. Algo que usted acaba de explicar, pero muchos teólogos no entienden esto, sobre todo de otras denominaciones que creen que la expiación culminó en la cruz. Y lo otro, bueno, un pequeño análisis, momento publicitario. La aplicación es porque tiene varias Biblias, me di cuenta, y la Biblia que usted mencionó, la del peregrino, se puede descargar. También se puede descargar y se puede usar allí entonces la aplicación Iscor. Feliz noche. Ya, gracias. Bueno, en realidad Elena de White lo dice muy simple, con palabras simples. Ella dice que Cristo subió para inaugurar el santuario celestial, pero lo que yo quiero es mostrarle que con la Biblia sola nosotros podemos defenderlo, podemos demostrarlo. Y eso es importante porque en algún momento ustedes pueden hablar con una persona que es de otra congregación, que no cree lo mismo que nosotros, y ustedes van a tener que demostrarle con la Biblia. Y nosotros no nos escondemos, ni queremos, digamos, huir de la Biblia, sino al contrario.
queremos profundizar en la Biblia y ver qué dice la Biblia. Y la Biblia apoya plenamente lo que estamos afirmando. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Como para que quede claro, el día de la expiación y todo lo que tiene que ver con la expiación, de acuerdo a lo que usted nos comentó ahora, estaría completamente fuera de contexto. De Hebreos 9:12. Bueno, el día de la expiación en Hebreos es presentado como un momento futuro, es como la meta de lo que Cristo entró a inaugurar, pero al mismo tiempo no podemos negar que hay alusiones al día de la expiación. Y en algún momento se da a entender que Cristo sube para reemplazar todo el sistema, sobre todo en el capítulo 10. Da varios elementos que nos permiten entender que Jesús subió al santuario celestial para reemplazar todo el sistema del antiguo pacto que va desde la inauguración hasta el día de la expiación. ¿Sí? Pero históricamente, si nosotros queremos decir a qué subió Cristo al santuario, Hebreos nos dice en forma contundente que Él subió para inaugurarlo, para dar comienzo a su obra allí. Entonces, quiero entender, porque la verdad que con todo el enfoque de la traducción y todo el asunto, es como que casi queda fuera toda interpretación del día de la expiación. Entonces voy a tener que volver a releer todo Hebreos para darle forma de acuerdo a lo que comentó. Pero una consulta. ¿Por qué razón por tanto tiempo? Porque en la iglesia siempre se habla de que Jesús tiene un sacrificio expiatorio por los pecados. Entonces, son teologías que son divergentes de alguna manera. Bueno, el problema está en que nosotros no usamos bien la terminología o no la entendemos. La palabra expiación en el idioma hebreo kippur y en el Nuevo Testamento griego, que es la palabra, a ver que algún teólogo me recuerde, la palabra expiación es, se me olvidó en este momento. En hebreo es capar. No, estoy diciendo en griego. Bueno, no sé. Las dos palabras, en griego y en hebreo, no se usan en forma exclusiva para el día de la expiación, sino para muchos sacrificios. Si ustedes leen, por ejemplo, en Levíticos 4, cuando está hablando de que una persona común y corriente peca, dice, debe ir al santuario, presentarse con una cabra sin defecto, y dice, y debe matarla por expiación de su pecado. O sea, la palabra expiación se utilizaba diariamente y continuamente en el santuario. Ahora, el día de la expiación, que era fin de año, se utiliza ese mismo término. Kippur, se utiliza el mismo término, aunque se usa en plural, pero ahora ya no es un sacrificio expiatorio más, sino que es la fiesta del día de la expiación. Y esto solamente una vez al año. Digamos, aunque use la misma palabra, expiación, no significa, ¿verdad?, que sea exclusiva para esa fecha. La palabra se utiliza en muchos contextos. Igual que la palabra santísimo, en el idioma hebreo, Kodesh Kodashim, se refiere al lugar santísimo, al segundo departamento. Pero esa palabra o esa frase se utiliza, por ejemplo, para calificar el altar cuando se inaugura. Dice el altar será Kodesh Kodashim. También para calificar a algunas personas. Pero nosotros a veces pensamos que un término está limitado a una ceremonia en particular, y no es así. Eso, digamos, lo explicamos un poco cuando estudiamos el santuario en el Antiguo Testamento, que los videos están guardados y ustedes tienen acceso a ellos también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que eventualmente es como que Hebreos no está hablando totalmente del día de la expiación, esto que voy a decir es como un comentario aparte. Cuando estamos hablando de que Dios reconcilia, Dios en su forma del Hijo, de Cristo, reconcilia al hombre con Dios. Esta inauguración o este comienzo no es el comienzo de la relación del hombre con Dios que se había quebrado por el pecado y que ahora estaba segura por el sacrificio.
Bueno, no sé si entendí bien, pero el plan de salvación es eterno. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero este plan era en promesa. El nuevo pacto no comenzaba si no se derramaba la sangre de Cristo. Si Cristo no muere en la cruz, todas las promesas del Antiguo Testamento, las esperanzas del Antiguo Testamento se habían frustrado. También alguien preguntó allí, entonces, ¿no había santuario en el Antiguo Testamento o templo celestial? Sí había un templo celestial y tenemos muchos textos. Pero mientras Cristo no muriera en la cruz, porque es la sangre de una víctima que inauguró el antiguo pacto y fue la sangre que inauguró el santuario terrenal. Entonces debía ser la sangre de Cristo la que inaugurara el nuevo pacto y la que inaugurara el santuario celestial, el verdadero tabernáculo. No es que el santuario celestial comenzó a existir cuando Cristo ascendió al cielo, existía desde mucho antes, pero se inaugura en ese momento. Y todos los del Antiguo Testamento, que según Hebreos capítulo 11, por fe miraron hacia el futuro, a aquel que habría de venir, ellos lograron lo prometido. Ellos están dentro de aquella galería de los salvos. Pero no es porque, digamos, ya el santuario funcionaba con Cristo como mediador y cumpliendo un rol allí, sino que él todavía no comenzaba su obra sumo sacerdotal, no inauguraba ese santuario con su sangre derramada en la cruz. O sea, Perdón, decir y las que... comay, parece que no. Y las homai. Bueno, entonces, si nosotros decimos que Cristo después de la cruz viene a terminar un proceso, entonces diríamos que la sangre de Cristo no tiene tanto valor porque ya antes el santuario funcionaba aún sin la sangre de Cristo. Pero no, mientras Cristo no derramara su sangre, este santuario no sería inaugurado. Dependía absolutamente de que Cristo triunfara en la cruz. Es un tema complejo, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero vamos a ir por parte y por ahora yo quería dejar claro solamente un punto. Quería dejar claro si Hebreos, este sermón a los Hebreos, está enseñando que Cristo con su ascensión puso fin, o sea, Él está representando el día de la expiación en su entrada al santuario celestial, o bien Él está inaugurando este santuario. Y mi propósito ahora era demostrar que Él lo está inaugurando. Y después vamos a ver qué hace. Tenemos que ver el sacerdocio de Cristo, tenemos que compararlo con Aarón, tenemos que compararlo con Melquisedec, tenemos que ver los sacrificios, tenemos que ver el santuario. En realidad estamos empezando, pero este punto era importante definirlo. Se van a ir aclarando más dudas a partir de mañana, pasado. Y yo les recomiendo que lean todo el libro de los Hebreos, lo puedan leer todo, ojalá en varias versiones, para que puedan tener una idea más clara. Hermana Edith. Hola, mira, yo en el fondo, mira, no sé nada, ¿cierto? Ni de griego, ni de nada, ¿cierto? Soy una persona súper común y corriente y pienso, ¿cierto? Como hemos estado estudiando un poco este trimestre, que Dios ha permitido mediante la acción de su Santo Espíritu que la Biblia llegara hasta nosotros hasta el día de hoy, como está, ¿te fijas? Sí. Y que en el fondo yo confío en que las traducciones que se hicieron de la Biblia, ¿cierto? Son más o menos, ¿cierto? Tienen, con muchos pueden tener errores, no lo discuto, pero tienen el gran sentido y el gran mensaje que es lo importante que llegue para nosotros el día de hoy, ¿te das cuenta? Ahora, yo revisando la Biblia, tanto la de Peregrino, que tú mencionaste, y la de Jerusalén, en ambas, en Levítico 16, insisto, ¿cierto? Se utiliza la palabra santuario para referirse al lugar santísimo. Entonces yo lo entiendo desde ahí, ¿te fijas? Yo no puedo tener, ¿cierto? Yo no conozco el griego, yo no sé. ¿Te das cuenta? Yo me manejo con lo que Dios ha permitido que llegue para mí así, tal cual. Por otro lado,
de Hebreos, cuando tú lo ves, ves todas estas cosas maravillosas que representan a Cristo. ¿Cierto? El día de la expiación, la Pascua, ¿cierto? Ves que es el sumo sacerdote, que ayer decíamos que según usted, ¿cierto? Era en algún punto, en algún momento, que yo lo veo tal vez desde antes, a través de lo que aparece desde el Génesis, ¿cierto? ¿Quién fue el que primero, el primer sacrificio que se hizo, te das cuenta? Entonces yo siento que nos estamos quedando con detalles que pueden ser interesantes y que podemos tener distintas visiones, porque evidentemente en esto, así como tú ves estas interpretaciones, miles de otros teólogos, ¿cierto? Y todas las otras versiones que tradujeron la Biblia plantean otra cosa, ¿cierto? Pero en el sentido estricto de lo que quiere decir el texto, más que a su idioma original, sino en el español para nosotros. Tal vez en el inglés que puedo manejar un poquitito, ¿te fijas? El sentido es el mismo, que Cristo entró al lugar santísimo, que entró, ¿cierto?, hasta el fondo de este tabernáculo, no hecho de hombres, sino que en el fondo, y consumó, concretó este plan de salvación. No estoy diciendo que la cosa termine ahí, porque todavía nos tiene que venir a buscar, ¿cierto?, para poder terminar este proceso. Pero a mí todo el libro de Hebreos me deja claramente establecido, ¿cierto?, que Él ya murió por nosotros, que Él cargó nuestros pecados, que hizo un sacrificio perfecto, que no necesita repetirse, que no necesita nada, ¿cierto? Que no necesita en el fondo ni de animales, ni de nada, independiente de cuál fuera, ¿te fijas? Porque Él los representa todo, Él es el cordero, Él es el macho cabrío que es sacrificado para la expiación y es el macho cabrío que carga nuestros pecados. Entonces, en el fondo, siento que nos vamos perdiendo, te das cuenta, en lo simple, porque en el fondo esto es para que lo entienda cualquiera. Dios nos da la Biblia para que lo entienda cualquiera, no tengo que tener conocimientos profundos tal vez de ningún otro idioma. Puedo comprender, puedo apreciar profundamente el gran amor que demostró Cristo al morir por nosotros, al cargar nuestros pecados. Y siento que un poco nos vamos, esto es opinión mía, ¿cierto?, en estas cosas que me parecen interesantes, ¿te fijas? Pero siento que no es el sentido que tiene la Biblia así tal cual está. La traducción está, ya sea la Reina Valera, la del Peregrino, la que sea. ¿Puedo decir algo? Solo sí. como para aportar. O sea, primero, la Biblia del Peregrino tiene otra versión que se llama BNP, que también es de Shekel y también es muy buena. Y encuentro que también, para mí me gusta más la Biblia de nuestro pueblo, que es la BNP. Pero en esencia es la misma. Y otra cosa con lo de los idiomas que la hermana presenta, hablando así, siendo súper honesto, hay un artículo que se llama El Santuario de los hermanos, del hermano Crocier, que es de los pioneros, que habla lo mismo que habló hoy día el hermano Rutia, solo que el hermano Rutia igual hoy día lo extendió mucho más. Pero Elena de White hace alusión al artículo, hablando, y ellos hablan de los términos en griego del libro de Hebreos, de los mismos que habló el hermano. Y ella dice que todos los santos deberían leer ese artículo, hablando de lo mismo que habló por lo menos hoy día el hermano Héctor, ellos como en su artículo en el tiempo, todavía hablando de 1800, antes de 1900. Eso que... Bueno, yo nunca he leído el artículo del hermano Crocier, que la verdad es que me gustaría leerlo, pero lo conseguí también, pero no he tenido el tiempo. Pero dentro de tantos teólogos que podemos leer, yo siempre prefiero leer la Biblia directamente, porque es la fuente de toda verdad. Ahora, en teología, como también en todas las áreas del saber, tenemos que confiar en otros. Por ejemplo, en medicina, confiamos en los médicos, pero aparte, el médico confía en el del laboratorio. Si mandó a hacer un examen de laboratorio, va a confiar en que lo hizo bien, va a confiar en el patólogo si examina una biopsia, va a confiar en el cirujano cuando está derivando a una persona a una cirugía. Entonces estamos confiando entre nosotros. Y en teología o en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, aunque no conocemos todos los idiomas bíblicos,
pero cuando leemos nuestra Biblia en castellano, estamos confiando en los traductores que si ellos saben, ellos manejan los idiomas bíblicos. Casimiro de Reina, Cipriano de Valera, que tradujeron la Reina Valera, ellos eran eruditos católicos, expertos en las lenguas bíblicas. Entonces, en cierta forma, estamos confiando en esas personas que conocen las lenguas bíblicas. Y lo que yo estoy haciendo ahora, al usar las lenguas bíblicas, estoy pidiendo lo mismo, o sea, que puedan confiar en lo que yo les puedo entregar, que tampoco quiero, digamos, entregarle algo medio oculto o ocultar una parte y mostrarles solamente lo bueno, y por eso que a veces prefiero mostrar la foto de la concordancia, para que ustedes vean todas las veces que aparece, porque yo podría poner las veces que me conviene. A veces una palabra se utiliza de varias formas, y yo podría poner las veces, los textos que a mí me apoyan, pero estoy poniendo todo, porque quiero que ustedes también puedan investigarlo, también puedan, por ustedes mismos puedan verlo. Y la verdad es que es necesario ver el texto original cuando tenemos más de una traducción. Yo puse la Reina Valera 95, pero hay otra Reina Valera, me parece que era del 1919, que traduce santuario. Entonces, dentro de la misma Reina Valera, nosotros vamos a ver algunas aparentes contradicciones. Si nosotros queremos encontrar a Cristo, aunque leamos lugar santo, lugar santísimo, la verdad es que vamos a encontrar a Cristo igual como nuestro Salvador. Pero ahora si nosotros queremos definir la verdad, si queremos ver en forma precisa qué está haciendo Cristo en el cielo, ¿por qué no ha vuelto después de 2000 años? Si pareciera que Él terminó allí el proceso, nos va a ayudar mucho más cuando buscamos los originales. Y los originales nos van a ayudar a poder entender cuál traducción está mejor. No estoy diciendo tampoco que la Reina Valera es mala, es muy buena. La mayoría de la Reina Valera, casi toda la Biblia, es buena traducción, pero lamentablemente Hebreos es uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento y muchos traductores se perdieron un poco al traducir. Recordemos también que Casimiro de Reina, Cipriano de Valera vivieron en el siglo XVI y que esta doctrina del santuario recién está siendo entendida más plenamente después del siglo XIX. Y debemos agradecer a Dios porque nos da luz cada vez más y podemos profundizar y aprender otras cosas. Y ninguno de estos detalles va a disminuir a Cristo. Nuestra idea es siempre que Cristo sea el centro y poder gozarnos cuando aprendemos cada vez más de Él. Y les aseguro que tenemos sorpresas muy lindas al final del estudio de Hebreos. Pastor, buenas tardes, Emilio. Bueno, Jean-Pierre. Hola, hermano ¿cómo está? Emilio. Bien. ¿Cómo está? Jean-Pierre, Emilio, como sea. En realidad yo les voy a ser honesto, no sé lo que opinan el resto de las personas que están participando. Yo me inscribí para participar en la exposición de Héctor Urrutia. Y yo quiero escuchar lo que Héctor Urrutia tiene que decir. Entonces quiero escucharlo hasta el final porque me interesa y me cautivó una presentación suya, independientemente que de repente pueden haber temas que se extienden, tecnicismos, como usted lo dice, pero cuando tuve que leer la Biblia me encontré con libros técnicos también, que igual eran respetando la frase que voy a decir, o espero no faltar al respeto, que eran un poco lateros, como Números, como Levítico, pero entendí yo que tenía que leerlos, porque algo importante iban a aportar a mi vida. Yo entiendo que esta es la exposición de Héctor Urrutia, y hay que escuchar lo que Héctor Urrutia tiene que decir. A mí me interesaría escucharlo completo. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, de todas maneras, hermano, yo terminé mi tema, porque damos lugar a preguntas después de terminar. Y yo sé que a algunos no les gusta el tema del debate, y queremos gozarnos en el estudio, queremos verlo en forma positiva, pero yo soy tolerante si alguien discrepa. Y no tenemos temor, digamos, de que haya alguna persona que no concuerde. ¿Sí? Pastor, le habla Roberto Cofrede de Quilpué. Agradezco la intervención de Emilio porque le iba a llamar personalmente a Emilio para agradecerle esa intervención, pero quiero apoyar también eso. Ha sido muy lindo cada detalle que usted ha trabajado con nosotros y ha sido una tremenda bendición. Usted está entregando herramientas para 2 semanas, 3 semanas. Cuando hemos estudiado hebreo en un trimestre,
siempre ha estado así como suavecito, ¿no? Simple, porque trabajamos no con detalle. Y esto es un momento maravilloso para escuchar, para aprender, para anotar, para escribir. A algunos, ¿cierto?, le va a interesar por un lado, a otros le va a interesar otra cosita, a algunos va a ser una tremenda bendición. Ya lo está haciendo para nuestra vida. Ver este número grande de gente que está interesada en estudiar ha sido tremendamente maravilloso. Yo creo que el debate es súper necesario. Yo soy profesor y no puede ser de otra forma, pero sí algunas personas tenemos que controlar el tema. No siempre se tiene que hablar y si hay una necesidad de contradecir siempre, puede ser todo aburrir en algún momento. Viva Hermano Héctor. el debate. Pero muchas gracias, pastor, por esto que está presentando usted con nosotros. Sí, Benigno. Sí, yo quisiera aportar que es relevante recordar que dentro de nuestra propia teología ha existido bastante debate en torno al libro de Hebreos y a la existencia de evidencia teológica que avale la idea del santuario celestial ahí. Entonces, no es trivial el uso de estas palabras porque son versículos que han sido estudiados por cientos de años, digamos, con muchas posibilidades de interpretación. Y el tecnicismo en este caso creo que ayuda muchísimo a poder liberar esas ideas que vienen desde hace mucho tiempo con contradicciones. Sin ir más lejos, parte importante de la problemática que se genera en torno a la postura de Desmond Ford considera, digamos, aspectos importantes del libro de Hebreo. Entonces, el detenerse en estos textos que son más complejos creo que es de gran aporte para el estudio del libro. Gracias. Héctor, yo también. Héctor. Sí, Mario. Disculpe. Mario, después Michel. Ya. Sí. Bueno, yo quisiera también decir algo en relación a la postura que señalaba una hermana que habló antes. Y quizá una cuestión que a mí me parece central cuando estudiamos cualquier libro en la Biblia, que tiene que ver con el aspecto, una cuestión metodológica, que es fundamental. Nosotros nos aproximamos a la Biblia metodológicamente desde desde el estudio del elemento gramatical exegético de las palabras. Ese es el método con el cual históricamente la Iglesia Adventista se ha aproximado a la Biblia. Ese método de aproximación gramatical supone precisamente hundirnos en el profundo significado de las palabras originales empleadas en el texto bíblico. Luego, el detenerse con profundidad en el significado de las palabras en el original no es un detalle, no es una cuestión meramente accidental o decorativa, es entrar al corazón del significado que la palabra nos quiere revelar, es entrar hacia una buena exégesis. Y lo que en esta hora y media de tu exposición, lo que pudimos escuchar fue una aproximación precisamente metodológica correcta en el estudio de un libro que particularmente para el adventismo del séptimo día reviste particular importancia, puesto que, como ya se ha dicho, han habido distintas interpretaciones en torno al significado del libro de Hebreos. Y me parece a mí que metodológicamente la única forma más sana, más equilibrada, más balanceada para tratar de desentrañar el significado del libro de Hebreos no es sino recurrir y hundirse, sumergirse en el significado profundo de las palabras con las cuales fueron escritas. Eso supone entrar al griego y tú hiciste ese esfuerzo de tratar de explicarnos a quienes no sabemos griego, hiciste ese esfuerzo de aproximarnos al significado de esas palabras originales. Por lo que solo me queda agradecerte que metodológicamente te hayas parado enfrentando el libro de Hebreos de manera correcta y nos hayas ilustrado en esta hora y media en un tema que es particularmente importante para nosotros como adventistas del séptimo día. Así que quería agradecerte por esta robusta y por esta sólida
explicación que nos diste. Gracias. Amén. Sí, hermano Michel. Sí, bueno, yo creo que ya han dicho harto los hermanos, en el sentido de las palabras que se utilizan tanto en griego como en hebreo. No solamente del libro de Hebreos, sino que la Biblia entera, lo estamos estudiando en la escuela sabática, que se necesita para una correcta interpretación, saber cuál es el verdadero significado que el autor quiso decir. Recordemos que la Biblia fue escrita, ¿cierto?, para un contexto, para un pueblo determinado o para situaciones determinadas. Por lo tanto, para una correcta interpretación, tenemos que saber el significado de las palabras. ¿Okay? Entonces, lo que tú haces de traducir del griego o al hebreo, ¿cierto?, está correcta con una buena interpretación de la Biblia, no solamente de este libro de Hebreos. Y también quería manifestar que no solamente tú has llegado a esa conclusión. Estaba leyendo una publicación del autor Wilson Borba, que adventista, bachiller en teología con maestría y doctorado en el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo, en un link que compartí en el chat, en donde después de su resurrección y ascensión, necesariamente Cristo comenzó a actuar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Sin duda su sacrificio fue aceptado por el Padre, de lo contrario no podría ser nuestro abogado junto a Él. Y ahí sigue hablando más. Entonces, esa interpretación no solamente lo has manifestado tú, sino que otros autores también de nuestra iglesia. Y brevemente, por último, con respecto al debate, creo que el debate es necesario, enriquece nuestro conocimiento, siempre y cuando se haga con respeto, no siendo altanero, creyendo tener la verdad. Porque acá la Biblia es quien tiene la verdad, pero hagámoslo siempre con respeto. Eso quería manifestar. Muchas gracias. Bueno, y ya veo que faltan 5 minutos. Quizá una última intervención, pregunta o algo así. Sí, yo quería mencionar algo, disculpe, pastor, cortito. Le agradezco mucho esta oportunidad porque nos está entregando herramientas y son herramientas valiosas para nosotros poder hacer un estudio más detenido de lo que son las Sagradas Escrituras, ¿cierto? La Biblia en Proverbios nos dice que nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, ¿cierto? Y excavar, ¿cierto? Excavar como un tesoro, dice Proverbios, como un tesoro el significado de las palabras, porque estas palabras son palabras de vida eterna. Entonces, pastor, yo le quiero dar primero felicitarlo por el tema que nos está presentando y agradecerle mucho porque nos está entregando herramientas valiosas para nosotros poder tener un estudio más acabado, un estudio más profundo de lo que es la palabra de Dios. Eso, pastor. Bueno, el hermano Loyola levantó la mano y vamos a dar la última opinión, pero antes yo quiero decir algo que con la hermana Edith no hemos agarrado, pero gracias a ella yo quise profundizar hoy más, porque mi idea era presentar los textos bíblicos en la versión Reina Valera, leerlos, pero cuando ella levantó una duda, yo quise explicarlo e irme al original. Entonces, por eso yo hoy llegué del trabajo y me puse a meter del original, a meter las palabras griegas, a buscar en la concordancia exhaustiva, y por ella profundicé, digamos. Entonces, yo creo que en el fondo todos están agradeciéndole que ella haya levantado el cuestionamiento y haya hecho que yo entregara algo un poquito más técnico. Y bueno, si a ustedes les gusta más este estilo, seguimos así, utilizando el idioma original y profundizando un poquito más. Sí, de todas maneras, pastor. Bueno, hermano pastor, Loyola. Pastor, ¿sí? ¿Me escuchas? Escucho. Hola a todos. Pastor, quería hacerle una consulta. Salmo 99:1 dice que Jehová reina entre los querubines. Viendo Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí. Y hemos visto
el día de hoy cómo Jesucristo inaugura el santuario. Cómo inaugura el santuario no hecho de manos, no hecho por el hombre. ¿Existe alguna relación con los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis? ¿Podemos fundamentar lo que hemos visto el día de hoy con los Apocalipsis 4 y 5, Pastor? ¿Es posible hacer esa relación con Hebreos, digamos, de una manera más amplia? Sí, y de hecho vamos a estudiar Apocalipsis la otra semana, porque por ese motivo, digamos, estamos estudiando el santuario en 2 semanas, porque queremos ver varios detalles un poco profundos de Hebreo y otros detalles también en Apocalipsis. Ok, Pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería hermanos, hablar algo, disculpe, ya, profesor. sí. Bueno, yo quería en realidad pedirle disculpas a los hermanos que el grupo que no ha podido conectarse. Yo sé que muchos ahora no están mirando por Facebook y quiero decirles que igual tengan un poquito de paciencia. Yo sé que es difícil a veces porque tienen mucha expectativa en el seminario y quieren verlo, pero acá hay un equipo súper comprometido, ¿ya? El hermano Claudio Cofré, el hermano Jorge de Coquimbo, que nos está ayudando también mucho, y nuestro hermano que es un experto en Zoom, que no lo veo en este momento, pero ellos nos están ayudando mucho para que esto se pueda transmitir. Entonces, yo les pido paciencia, ellos han sido muy generosos con su tiempo para poder presentar esto. Entonces, yo quería pedirle a todos los hermanos que han tenido problemas con la conexión que se contacten personalmente conmigo. Mañana, como es feriado, yo voy a tener mucho más tiempo, por favor, para que podamos solucionar el problema, ¿ya? Eso es lo que yo quiero pedir, porque el ánimo de este seminario es que todos podamos escuchar la palabra del Señor para que podamos crecer más en Él y sobre todo amar mucho más a nuestro Jesús por todas las cosas que hace por nosotros. Así que eso, hermano. Y muchas gracias por todo lo que ustedes han sido también amables con nosotros que estamos organizando este seminario. Eso. Bueno, hermanos, que descansen. Vamos a orar para terminar. El hermano Silvano Jara, vamos a pedirle que nos despida la oración. Amén. ¿Sí? Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por esta tremenda oportunidad que tenemos y que usted ha instruido a tu Hijo, Dios, para que se dé el tiempo y tiene el conocimiento de este maravilloso estudio que Él ha hecho. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda actuar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, para que esto que hemos estudiado, usted lo pueda hacer parte nuestro, Señor. Amén. Gracias y ayúdanos, oh Dios, ayuda a nuestro hermano por su capacidad que tiene y paciencia con estos temas y a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a comprender los detalles que para muchos se nos hace muy complejo. Y bendice a nuestras familias también, lo rogamos por Jesús. Amén. Amén.